Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Para todos los que nos hemos hecho estadística, seguro muchos de ustedes han estado justamente vinculados en actividades de estadística, podemos comprender la dificultad que existe al momento que queremos crear justamente un sistema de información, un sistema estadístico. Crear un sistema estadístico para seguridad ciudadana, también para lo que hemos estado involucrados en tratar de crearlo, comprendemos que desde un inicio lo vemos justamente como un proceso que es cuesta arriba, porque significan varias cosas o varias acciones que se tienen que hacer. Primero, obviamente, se tiene que coordinar y articular instituciones, ¿sí? Especialmente porque si hablamos de estadísticas de seguridad, como lo mencionó Stalin, son varios justamente las instituciones las instituciones que están justamente produciendo este tipo de información, ya sea por registros administrativos, ya sea por encuestas, etcétera, etcétera. Es un trabajo de coordinación y articulación justamente importantísimo, especialmente en instituciones que no necesariamente están dentro del sector ejecutivo, ¿sí? Como ustedes conocen, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia está fuera del Ejecutivo, es un órgano independiente, pero sin embargo se necesita coordinar y articular con ellos para poder al final dotarle al país de un sistema de seguridad. Significan cosas como homologar metodologías, indicadores, ponernos de acuerdo entre todos cómo vamos a medir justamente, cuál es la definición, los conceptos que están por detrás de los indicadores que vamos a utilizar para medir y monitorear justamente los diferentes delitos. Significa ponernos de acuerdo en clasificadores, ¿sí? En cómo vamos a tipificar toda clase de los diferentes delitos. Significa automatizar justamente los diferentes procesos. Significa pasar de sistemas de papel a sistemas justamente automatizados, en donde estos registros administrativos puedan sacar información de una manera más eficiente y más oportuna. Significa traspasar información entre instituciones. Ya dijimos todo el problema de coordinación y articulación que existen en el sistema, y por lo tanto se necesita tener protocolos justamente de traspaso de información, así como significa construir protocolos de validación de justamente esta información. Todo esto les menciono como un abrebocas justamente para la presentación que voy a hacer, en donde simplemente lo que les quiero comentar es cuál fue justamente la experiencia que ha tenido el país, que ha tenido el Ecuador, para poder construir y dotarle a la ciudadanía de indicadores homologados, indicadores oportunos, indicadores estandarizados justamente sobre la seguridad ciudadana en el país. Este es sencillamente un trabajo coordinado. Mencionó Stalin que tenemos una comisión. Voy a hacer mucho énfasis en la importancia que tuvo esta comisión para poder tener este sistema. Nosotros como Instituto Nacional de Estadísticas y Censos simplemente somos los coordinadores por ley del Sistema Estadístico Nacional, pero esta presentación la pudo haber hecho cualquiera de los actores justamente que están dentro de esta comisión. Empecemos simplemente, bueno, yo creo que esto se ha hablado mucho dentro de esta conferencia, dentro de este taller, pero simplemente cuál es el marco que tenemos por detrás, qué nos incentiva, qué nos motiva justamente a tener un sistema integral de información sobre seguridad y violencia. Justamente, bueno, tenemos justamente nuestro marco constitucional. Dentro del marco constitucional se plantea que digamos, el Ecuador es un Estado social de derechos y justicia, cuyo fin fundamental es la protección y la garantía de los derechos de los ciudadanos. También aquí se garantiza el acceso a una justicia imparcial, independiente, como la vida en un entorno libre de amenazas, violencia y temor. Plantea como bienes públicos fundamentales el alcanzar el desarrollo integral de las personas, mejorar su calidad de vida, lograr el ejercicio pleno de sus derechos y libertades democráticas. Todos estos principios constitucionales están reflejados dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017, que es el instrumento de planificación más importante que tiene el país, que plantea justamente todos estos lineamientos, todos estos planes de política durante los próximos 4 años, en términos justamente prospectivos, en términos del horizonte al cual tiene que justamente guiarse y alinearse la política pública. Dentro de ellos justamente se manda a profundizar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana, ya que ellos son pilares o elementos sustanciales para un proceso de planificación del Estado. Continuamos.
hacer una reflexión de por qué es importante tener estadísticas de seguridad. Yo creo que justamente va ante la reflexión de por qué son importantes las estadísticas en general. En términos simples, a través de las estadísticas tenemos evidencia y sobre esta evidencia las políticas públicas son construidas. A través de estadística podemos identificar las necesidades que tenemos, podemos diseñar programas, plantearnos metas y monitorear justamente el progreso de estas metas. Sin buenas estadísticas, sencillamente cualquier proceso está ciego. Los hacedores de política no pueden aprender de sus errores y el público justamente no puede pedirle cuentas de sus acciones. En esto se basa justamente la importancia de tener estadísticas, especialmente para el sector de seguridad, ya que vemos a la seguridad ciudadana como un medio para el buen vivir. Es justamente fuente para creación de estrategias integrales para combatir delitos, también contribuyen a la cohesión e integración social, a mejoras de la gobernabilidad democrática, a la reformulación de políticas sociales y a la reforma del sistema de seguridad y defensa. Sencillamente vemos que las estadísticas de seguridad ciudadana son un pilar fundamental para el desarrollo del país y por lo tanto es importante, o era importante en ese momento, tener información estadística confiable sobre los niveles delictuales y criminológicos para la construcción de la política pública. Sigamos, por favor. Creo que todos hemos visto justamente esto, simplemente el flujo, el ciclo de la política pública, pero refleja justamente la importancia que tiene tener información oportuna, de calidad, creíble, para la conformación de política pública, para los diferentes procesos, ¿no? Para diseñar política pública, en este caso para diseñar política dentro del sector de seguridad, la implementación de estas políticas diseñadas, la evaluación y el monitoreo de cómo nos ha ido justamente con la implementación de políticas y justamente una retroalimentación al diseño de lo que hemos encontrado dentro de justamente un proceso de evaluación y monitoreo. Sigamos, por favor. Empezar justamente con un diagnóstico, justamente cuál era el punto cero en el cual nos enfrentamos al momento de empezar con todos esos trabajos de dotarle al país de un sistema homogéneo de información sobre delitos. Simplemente nos encontrábamos con una información totalmente dispersa, diferentes datos, diferentes variables, diferentes fuentes de información, diferentes instituciones que producían justamente datos sobre estos fenómenos, pero especialmente la Policía Nacional y la Fiscalía. Sigamos, por favor. Teníamos justamente un sistema, como les digo, compartido, en donde se evidenciaba claramente un subregistro de todas estas denuncias, dado por visto de diferentes maneras, ¿no? Es decir, digamos, una policía que producía información, esta información trataba de recolectar también la información que provenía de Fiscalía, pero al final del día se lo recolectaba de manera parcial. Obviamente una pérdida de información dentro de un sistema que no estaba automatizado, un sistema también que tenía o que caía justamente en duplicación justamente de las denuncias, ya sea por parte de Fiscalía o por parte de Policía. Por parte de Fiscalía una poca cobertura, es decir, tenía muy pocos sistemas de ingreso, justamente información de denuncias, es decir, no era un sistema, de nuevo, todo esto en el momento cero, que digamos estaba plasmado a nivel nacional y que permitiera que los ciudadanos puedan justamente captar las denuncias. Era un sistema que no estaba automatizado, ¿sí? Y no existían básicamente protocolos de traspaso de información, no existían protocolos para la validación de información, ni estandarización tampoco de metodologías y clasificadores. Sigamos. Ahí básicamente ver diferentes momentos, desde el año 2000 hasta diciembre del 2011, la estadística que se tenía justamente provenía de Policía, justamente con todos estos problemas que se mencionan. Dentro de ello, justamente en octubre del 2011, digamos, hubo un análisis al interior de la Comisión de Instituciones, se identificó un importante subregistro. A partir de ese subregistro se inició un proceso paralelo, un operativo manual de recolección de información en fiscalías, justamente para tratar de construir una serie de información y poder cubrir este problema justamente del subregistro.
Dentro de este momento importante, un hito es justamente la conformación de la Comisión Interinstitucional de Estadística y Seguridad. Ahí básicamente se la conformó en mayo del 2010 con algunas misiones. La principal al inicio fue para realizar una encuesta de victimización, pero luego, posteriormente, esta Comisión Interinstitucional toma mucho más fuerza en lo que se refiere justamente a tratar de homologar las diferentes fuentes de información y las diferentes metodologías. Un momento importante también es justamente el aumento de cobertura y la automatización del proceso de captura de denuncias por parte de la Fiscalía. En ese momento justamente se abre las ventanas de oportunidades de tener justamente una estadística oficial y una estadística única. Esto en abril del año 2012, y luego obviamente la implementación de un sistema estadístico de monitoreo de delito a partir de abril del 2012, que ya les voy a comentar un poco brevemente. Sigamos, por favor. Mencionar justamente la importancia de la conformación de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Seguridad. No nos podemos cansar de justamente mencionar la importancia y la relevancia de haber conformado o integrado esta comisión justamente para solucionar o poder suplir todos los obstáculos que existían, especialmente de articulación entre las diferentes instituciones. Se conforma una comisión, en esta conforman está conformado por varias instituciones, algunas del Ejecutivo, como diferentes ministerios, especialmente los que tienen justamente rectoría dentro del sector seguridad, el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, también obviamente los agentes operativos como la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Tránsito, y obviamente agentes que están, instituciones que están por fuera del Ejecutivo, que justamente son la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Se forma esta Comisión Interinstitucional de Estadística y nos permite justamente montar todo un proceso que va a terminar justamente con el poder tener justamente estadísticas homologadas de seguridad. Dentro de un proceso, si seguimos, que tuvo diferentes pasos, ¿sí? Y en esto obviamente no los quiero cansar mucho, simplemente muy rápido, diferentes pasos, como por ejemplo el diagnóstico de la información existente. Se tenía que luego institucionalizar la producción estadística, homologar todo lo que tiene que ver con metodologías e indicadores, para poder fortalecer y automatizar la generación del registro administrativo de denuncias, y aparte de eso complementarla con una producción de estadísticas a partir de encuestas. Todo esto para que los usuarios puedan utilizar esta información, ya sean los usuarios, los ciudadanos normales, para pedir rendición de cuentas digamos, de los agentes o de las instituciones que justamente hacen política pública, o que sean utilizables para los gestores de política pública para diseñar y monitorear esta política. Dentro del diagnóstico de la información existente, creo que eso ya lo mencioné, se ve que se tenían que identificar las fortalezas, identificar los procesos de producción estadística que tenían los diferentes agentes que producían en el momento estadística, identificar diferentes fuentes de información. Sigamos, por favor. Dentro de la institucionalización del proceso de estadística, obviamente tenemos que buscar concordancia de criterios y objetivos dentro de las instituciones. Teníamos que institucionalizar un sistema de oficialización de la información producida y reportada. Obviamente el país necesitaba cifras oficiales y únicas sobre los diferentes fenómenos. Obviamente se tenía que definir cuáles eran las competencias institucionales en la producción, qué le competía justamente a la Fiscalía, qué le competía a la Policía Nacional, qué le competía a las diferentes instituciones que conformaban la comisión, dentro de eso justamente a los ministerios de línea, y como también cuál era el rol del Instituto de Estadística Nacional. Sigamos, por favor. Digamos, el corazón de todo, aparte de la articulación, es justamente la homologación de la metodología e indicadores. Se tenían que identificar las fuentes y usos de la información estadística, generar metodologías únicas y estandarizadas dentro de esos manuales de procesos de la producción, información de denuncias del delito, generar un manual de clasificación de delitos y variables asociadas que nos permitieran justamente tipificar de la misma manera a las diferentes instituciones generadoras de estadística. Se tenían que diseñar indicadores básicos comparables, nos teníamos que poner de acuerdo y nos pusimos de acuerdo en cuáles son los indicadores con los cuales íbamos a medir los diferentes fenómenos.
Teníamos que formular fichas técnicas e indicadores, siempre obviamente con el interés de producir metadatos claros acerca de cómo medimos las diferentes variables, y obviamente teníamos que construir mallas de validación estandarizadas, de tal manera que si todos tenemos acceso a la misma fuente de registro administrativo, ya sea que lo procese policía, el INEC o cualquier persona por fuera del país, pueda justamente llegar a la misma información, a los mismos indicadores con los cuales justamente monitoreamos y podemos dar seguimiento a las diferentes variables. Teníamos justamente que fortalecer y automatizar a la institución justamente que se iba a encargar de producir los registros administrativos, en este caso obviamente la Fiscalía de la Nación. Dentro de esto obviamente se tenían que evaluar los procesos de actividades de las diferentes entidades productoras, a la final llegar al consenso de que era una sola entidad la que iba a manejar justamente el registro administrativo, y a través de esa entidad, en este caso la Fiscalía que maneja el registro administrativo, íbamos todos a poder tener justamente una estadística fiable y creíble justamente de los diferentes fenómenos. Sigamos. Aparte de eso, aparte del dato del registro administrativo, también obviamente se planteó la conformación dentro del seno de la Comisión de una producción de estadística a partir de encuestas que pudieran resolver ciertos problemas o ciertas limitaciones que tiene un sistema normal de registros administrativos. Dentro de eso se planteó y se llevó a cabo una encuesta de victimización y percepción, justamente con una metodología comparable nacional e internacional, que nos lleve a indicadores básicos comparables, tanto nacional como internacionalmente. Encuestas de relaciones interfamiliares y de violencia sexual o de discriminación por género, y diferentes encuestas de seguimiento que nos puedan permitir, entre encuesta de victimización y encuesta de victimización, poderle dar un seguimiento al fenómeno. Esto justamente es desarrollar una encuesta con frecuencia trimestral que lleva a cabo actualmente el Instituto Nacional de Estadística como un módulo dentro de nuestras encuestas de hogares que nos permitan dar seguimiento a las variables más importantes justamente de victimización. A la final el resultado del proceso es justamente tener una información que sea relevante, es decir, que esté asociado a los instrumentos de planificación, que tengan rigor conceptual, es decir, que tenga un inventario y documentación acerca de variables, todos los manuales producidos justamente dentro de la Comisión Especial de Estadística, que sea confiable, es decir, que tenga diseños metodológicos rigurosos de las operaciones estadísticas, que sean avalados internacionalmente o que recojan las mejores prácticas internacionales, así como diferentes manuales de producción estadística y clasificación del delito, que sean oportunas, es decir, que sea un sistema de información que se lo dé de manera periódica y planificada, que permita la comparabilidad a través del tiempo de los diferentes indicadores a nivel nacional y a nivel internacional, y que obviamente sea suficiente. La siguiente lámina, que es un poco trivial, es la utilidad de la información. Obviamente tiene diferentes niveles, tiene una utilidad estratégica, justamente para los diferentes ministerios, para la Presidencia de la República, los diferentes gestores o tomadores de decisiones. Tiene una utilidad táctica, justamente para las fiscalías y también para los ministerios, y tiene una utilidad operativa para los agentes de la Policía Nacional y para Fuerzas Armadas. Terminar comentándoles un poco acerca del sistema de monitoreo del delito que se montó. Este es un sistema que utilizamos justamente para poder responder a preguntas como si es que al final los diferentes delitos están incrementándose en el tiempo, o se están reduciendo, o se mantienen estáticos. El sistema de monitoreo de delitos que nosotros tenemos dentro del seno de la Comisión justamente tiene dos componentes. El uno es, voy a empezar por el de abajo, son justamente tus registros administrativos de denuncias, cuya fuente única es la Fiscalía General del Estado. En esto tenemos una serie desde abril del 2012 hasta octubre del 2013, que toma en cuenta 63 modalidades delictivas, y de las cuales se hace estricto monitoreo a los conocidos como 9 delitos de mayor connotación. El segundo componente, que es el que está ahí arriba, son las encuestas de seguimiento de victimización. Estas encuestas trimestrales que les mencioné, que se realizan desde marzo del 2011 a septiembre del 2013 para robo a personas, y desde diciembre del 2012 en robo a viviendas y robo a vehículos. Nosotros creemos en un sistema de monitoreo del delito que tenga estos dos componentes,
justamente las diferentes limitaciones que tiene la una u otra fuente, que están descritas en la siguiente diapositiva. Si nosotros evaluamos o nos vamos por el criterio de precisión en la descripción del fenómeno, obviamente creyéramos que las encuestas de seguimiento, que son encuestas a hogares, que directamente les preguntan a las personas si fueron sujetos de uno u otro delito, justamente son más fuertes o robustas que el registro administrativo. El registro administrativo es un registro de justamente denuncia, que es justamente una proxy del delito como tal. La segunda, si nos vamos por la captura de información, que no esté influenciada por factores externos, también creemos que las encuestas de seguimiento tienen mayores fortalezas que los registros administrativos. Aparte de eso, las encuestas de seguimiento nos permiten medir justamente la cifra negra, porque tienen preguntas específicas sobre justamente si las personas denuncian o no denuncian el fenómeno, mientras que en el registro administrativo lo único que podemos observar es justamente la denuncia, pero nunca podemos estimar el subregistro que existe justamente de la denuncia como tal. Si nos vamos por la periodicidad de oportunidad, obviamente los registros administrativos tienen fortalezas bastante importantes, nos permiten tener información en línea al momento que nosotros queramos, justamente de cómo está evolucionando los diferentes delitos. Por lo tanto, nos da una herramienta mucho más fuerte acerca del monitoreo. Tenemos amplios niveles de desagregación con los registros administrativos. A través del registro administrativo podemos llegar a desagregar la información a nivel de provincias, a nivel de circuitos, distritos, zonas de planificación, etcétera, etcétera, lo cual es la limitación bastante grande de cualquier encuesta que tenga justamente por detrás de eso un diseño muestral. Y en términos de costo de operación, también los registros administrativos tienen fortalezas. Obviamente, una vez montado el sistema, no nos cuesta nada darle seguimiento, mientras hacer una encuesta a hogares requiere de un presupuesto bastante importante. Todo esto para mencionarles que nosotros creemos que las encuestas y los registros administrativos son complementarios. La información que nos provee registros administrativos puede ser complementada por las encuestas de seguimiento, justamente para responder preguntas como si el delito ha crecido o no ha crecido, especialmente dentro de un entorno en el cual estamos en constante mejora del sistema de registros. Sigamos, por favor. Una diapositiva más, tal vez. Justamente ahí lo que tenemos en esa diapositiva es una diapositiva que alguna vez nos pasó la Fiscalía General del Estado, que justamente cómo fue incrementando la cobertura de centros de inscripción del delito. Como nosotros vemos, en septiembre del año 2010 apenas existían 3 puntos de recolección de información de denuncias a nivel nacional, ¿sí? Eso ha ido aumentando de manera bastante dramática. En julio del 2011 teníamos 59 puntos de recepción. En mayo del 2012 teníamos 135 y eso debe ser justamente noviembre o diciembre del año 2012, tenemos 185 puntos distribuidos a nivel nacional. Entonces ustedes podrán imaginarse que dentro de un sistema de registro administrativo en donde sube paulatinamente o se incrementa paulatinamente estos puntos de recepción del delito, lo que nosotros vamos a tener en la estadística del registro administrativo es justamente un aumento de denuncias, ¿sí? Que no se debe justamente por un aumento del fenómeno como tal, sino como un aumento o una mejora justamente del sistema de registro, de cobertura del registro. Si seguimos, por favor. Una más, por favor, y una más. Si nosotros justamente vemos a manera de ejemplo la línea verde, ¿sí? Es justamente el dato que proviene del registro administrativo de denuncias de la Fiscalía. Entonces ustedes van a ver justamente que entre abril del 2012, ¿sí? Y agosto del 2012 existe justamente, se refleja un incremento de las denuncias. Si nosotros viéramos este dato muy en frío y sin tomar en cuenta la diapositiva que les expuse anteriormente, la conclusión de esto fuera, ok, entonces el delito de robo de personas en el país creció durante el periodo de abril del 2012 y agosto del año 2012, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta por detrás cómo el sistema de registro se iba incrementando, se iba fortaleciendo, el tener un aumento justamente en este registro de robo de personas no nos debería sorprender, es más, es lo que deberíamos esperar.
La pregunta aquí viene, entonces, ¿cómo contestamos la pregunta a la ciudadanía o a nuestras autoridades de si al final el delito está subiendo o no está subiendo en este periodo? Y ahí es donde justamente viene la complementariedad de los registros administrativos con las encuestas de seguimiento, las encuestas a hogares que tiene el país. No sé si nosotros vemos en línea roja, ¿sí? Y la línea azul, son dos datos que provienen de las encuestas de hogares recogidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En línea roja, el índice de denuncia del delito. Nosotros le preguntamos directamente a las personas si fueron sujetas de un delito, en este caso robo a personas, y si es que ese delito fue denunciado, debidamente denunciado. Nosotros vemos que justamente en ese periodo que estamos hablando, de abril del 2012 a agosto del 2012, cómo se ha ido incrementando las denuncias en el país reportadas por las personas en los hogares, lo cual es totalmente consistente a la diapositiva que les presenté anteriormente, de cómo también la Fiscalía incrementó su cobertura a nivel nacional para recoger delitos. Entonces la información es totalmente consistente. Y en la línea azul viene justamente el índice de victimización del robo a personas. Justamente es el procesamiento de la pregunta si es que la persona ha sido sujeta en el periodo de referencia a un delito de robo a personas. Y vemos justamente como en ese periodo entre abril del 2012 y septiembre del 2012, en el mismo periodo donde arriba los registros administrativos nos está diciendo que está subiendo, justamente vemos mejor una tendencia a la baja y una tendencia fuerte a la baja. De nuevo, es así como está conformado este sistema de seguimiento, monitoreo de los delitos de mayor connotación, que de nuevo tiene la fortaleza de poder combinar estos dos fuentes de información. Como vimos a partir de diciembre del año 2012, en la anterior diapositiva, la cobertura de Fiscalía empieza a converger hasta un punto específico, ¿no? Y desde allí no se hacen grandes incrementos a la cobertura porque se cree justamente que se llegó a un óptimo de cómo estos puntos deben estar distribuidos a nivel nacional. Justamente eso coincide a partir de diciembre del 2012 y vemos justamente luego cómo ya la estadística proveniente de registros administrativos empieza a converger con justamente la estadística que proviene de las encuestas de hogares. Al momento en que ya tú le quitas el efecto de mejora continua del registro administrativo, ya el registro administrativo empieza a ser fuerte y empieza a ser justamente una cifra creíble para poder justamente monitorear y dar seguimiento a los diferentes delitos. Termino esta última diapositiva para mencionar que la Comisión de Estadísticas de Seguridad no termina allí. Venimos trabajando también en otros tipos de temas. Estamos planteando una nueva encuesta de victimización, nuevas encuestas de violencia de género. Por el lado del sistema de justicia, también mejoras en el sistema carcelario, en el sistema de detenidos por delitos, en el punto de productividad, revisiones y mejoras sobre las estadísticas que tenemos de control de armas, invasiones, delitos marítimos, etcétera, etcétera. En temas de tránsito y seguridad vial, también una revisión de justamente las estadísticas que se generan de contravenciones, muertes por accidente de tránsito, parque automotor, etcétera, etcétera. Todo esto para terminar diciendo que uno tiene que siempre resaltar el trabajo que ha realizado la Comisión. Ha sido una experiencia que incluso internacionalmente se la ha tomado como una buena práctica, ¿sí? En esto el Ecuador ha sido básicamente pionero y es un referente a nivel regional, junto con México también, y todo esto es justamente por la labor articulada y coordinada de diferentes instituciones que un buen día decidieron justamente sentarse a conversar y ponerse de acuerdo en poder proveer al país cifras homologadas, creíbles y confiables acerca de estos fenómenos.